Un colchón viejo cayó desde el segundo piso como si alguien arrojara un secreto. Voló entre pedazos de polvo y una lámina que tronó al cerrarse detrás de la mujer que lo lanzó, y aterrizó al borde del pilón, a centímetros de los pies descalzos de Consuelo. La tela, raída por los años, chirrió como una voz cansada. Se abrió un costurón y dejó escapar un susurro de papel que crujió en el aire caliente de la tarde. Lucero, que había estado medio escondida detrás del barril, dio un paso adelante con las manos en la boca. Doña Perfecta, con sus manos acartonadas de mandatos, miró y dijo sin mover los labios: «Consuelo». Lo que a ella era un gesto de limpieza y desprecio, para ella sería el inicio de una nueva vida. Consuelo no era de las que se asustan fácil. Había llegado a la hacienda con 16 años, con los zapatos rotos y un miedo al mundo que se fue puliendo con el trabajo. Cumplía 42 años en aquella casa, 4 décadas y 2 de planchar, barrer, lavar, arrastrar leña y plegar sábanas con manos que empezaban a llenarse de historias en forma de callos. Su cama había sido un petate apoyado sobre el suelo de tierra. Su techo, unas láminas que tarareaban cada vez que llovía. Vivía en un jacal al fondo del patio, con Lucero, su nieta, que dormía pegada a su pecho cuando era bebé y a la que ahora cuidaba con la paciencia de quien sabe que la vida no perdona las prisas. Las mañanas tenían la misma cadencia. El cantar de las gallinas, el ruido metálico de la pila, el olor a jabón hecho en casa, y por las noches una vela encendida ante la Virgencita, palabras susurradas a Diosito para pedir por la salud de la nieta, por la fuerza de las manos, por el pan de cada día. No había lujos, pero sí una fe sencilla, hecha de promesas pequeñitas. Virgencita, guarda a la niña. Diosito, danos pan. Gracias por lo que hay. Esas oraciones no pedían riqueza, pedían sostén. Consuelo rezaba con la misma seriedad con que lavaba una camisa, a mano, sin prisa, con todo el cuidado del que está acostumbrado a preservar lo que tiene. La relación con Doña Perfecta era, en una palabra, desigual. La mujer de la casa la veía como parte del mobiliario, imprescindible y a la vez invisible. La llamaba cuando quería y la ignoraba cuando no necesitaba su presencia. Había habido momentos de bondad, pequeños gestos que Consuelo atesoraba como reliquias. Una naranja en Navidad, una palabra amable en la enfermedad de Lucero. Pero la indiferencia grande pesaba más. Doña Perfecta era la rica, la que mandaba en la hacienda, la que vivía en el segundo piso, con cortinas pesadas y un jardín que ella misma no sabía cuidar porque contrataba jardineros para todo. En la casa se respiraba un aire que imponía orden y separaba mundos, el del salón y el de la cocina, el de las sillas de comedor y el de los trapos que colgaban como banderas en el patio. Una tarde de lavado era una tarde templada, con un sol que pegaba pero sin la crueldad del verano. Consuelo se apoyó demasiado en la pila. Estaba revisando una colcha vieja cuando su rodilla dio un chasquido que la dejó clavada en el suelo como si alguien hubiera quitado la cuerda que sostenía su equilibrio. El dolor vino seco y profundo. Lucero corrió a su lado y le sostuvo la mano con los dedos finos. «Abuela», dijo, «te vas a curar». El médico del pueblo habló de reposo, de hielo, de 2 semanas sin apoyar la rodilla. Para cualquiera sería un descanso, para Consuelo casi una sentencia. Al enterarse, Doña Perfecta lo comunicó con la brevedad de quien decide por otro. «Si no regresas dentro de 8 días, espero que entiendas, tendré que buscar a otra». No era una amenaza velada, era una cifra. 8 días.
El ritmo de los latidos de Consuelo se aceleró con la medida del tiempo. 8 días para curarse, 8 días para convencer, 8 días para que el patrón del mundo no cambiara y la dejara sin sustento. Esa noche, antes de dormirse sobre el petate, prendió una veladora diminuta frente a la imagen de la Virgencita. «Diosito», murmuró con voz baja, «si nos vas a dar una mano, que sea con trabajo, con la dignidad para Lucero». El ultimátum hizo que la casa se volviera más pequeña. Cada mañana, al lavadero, Consuelo sentía las miradas y el ruido del reloj, como si el tiempo se hubiera convertido en vigilante. Lucero, con sus 14 años, se volvió presencia constante. Le traía el agua, freía un huevo cuando había, se hacía cargo de las pequeñas cosas que antes hacía la abuela. Pero la cuestión del empleo se clavó como una piedra. No era solo el salario, era el lugar seguro que da la certeza de la siguiente comida, de la escolaridad de la nieta, del techo que no se tambalea. La amenaza del despido despertó en ellas la conciencia de la fragilidad, y con esa fragilidad vino la necesidad. O se encuentra una salida, o la vida se quiebra. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final y suscríbete. Hay más relatos que consuelan y recuerdan que la dignidad florece donde menos se espera. Esa misma tarde, doña Perfecta ordenó que retiraran el colchón del cuarto de huéspedes. Era viejo, olía a tiempo y, en su opinión, no valía la pena conservarlo. Desde el pasillo, cuando la tela golpeó el suelo, Lucero y Consuelo se acercaron para recogerlo y llevarlo al patio, donde lo enchironarían con otras cosas viejas. Fue Lucero quien notó primero el crujido distinto, un sonido más seco que el del relleno. Papel. Con cuidado, como si tocara algo vivo, rozó la costura abierta. Adentro, entre capas de arpillera y manta, había fajos envueltos en papel. No sabían cuánto, no querían saber cuánto. Había pilas de billetes que dejaban ver bordes y tonos que nunca habían visto tan juntos. El colchón, arrojado como basura, escondía un secreto con tinta y números. Hubo un silencio que duró más que cualquier grito. Consuelo sintió debajo de la piel una mezcla de incredulidad y una especie de miedo alegre. Lucero puso la mano en la boca y lloró en silencio, como a medias. No fue una celebración inmediata. Los pensamientos de ambas corrieron en direcciones opuestas. ¿Era acaso un error? ¿Había que ir corriendo a entregarlo? ¿Podría alguien reclamarlo? ¿Era esto un castigo o una esperanza caída del cielo? La mente de Consuelo se llenó de imágenes. Una casa firme, zapatos cerrados para Lucero, libros en una mochila, una estufa que no tuviera que compartir con insectos. Pero la educación moral que le habían dado sus padres, hacer lo correcto, no tomar lo ajeno, batallaba contra la lógica primitiva de la necesidad. Doña Perfecta, sin saber lo que había dentro, vino y dijo que lo llevasen al vertedero. «No sirve ya», comentó, con esa manera de desentenderse. Ella regresó a su mundo de cortinas pesadas y perfumadores de ambientador, sin sospechar que, debajo de ese textil descosido, el destino de 2 mujeres acababa de ser movido como si alguien hubiera jugado con piezas de un tablero. Consuelo miró a Lucero y en los ojos de la niña leyó la misma pregunta que ardía en su pecho. «¿Qué hacemos ahora?» Decidieron no hablar de ello con nadie en la hacienda. No por deshonestidad, sino por prudencia. Había en sus manos algo que podía transformarlo todo y también romperlo todo. Salieron de la sombra del patio y caminaron hasta la plaza del pueblo con el colchón a cuestas, como si llevaran algo prohibido. La gente las miró, algunas con curiosidad,
otras con ese gesto de indiferencia que da la rutina. Al llegar a la casa de don Fulgencio, el notario, Consuelo sintió que el corazón le latía contra la garganta. Él las recibió en la oficina, un lugar con papeles y sellos, un aroma a tinta que olía a formalidad. Don Fulgencio, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz, abrió una libreta y escuchó. «Lo que ha encontrado no es cosa menor», dijo con calma templada. «Hay leyes sobre hallazgos y derechos, pero también hay costumbre. Lo primero es proteger lo encontrado. No digo que lo robe, digo que lo proteja. Si el dueño aparece, tendría que reclamarlo. Si no aparece en un tiempo prudente, la ley contempla al descubridor. Pero lo más importante es dejar constancia, registrar, no ocultar. Yo puedo ayudar a que todo quede por escrito. No dé un paso en falso, mujer. Haga las cosas a la luz del día». Esa explicación, medida y sin alegría, fue como una brújula. No les dijo, toma y gasta. Les dijo, protéjanlo, legalicen, documenten. Consuelo sintió entonces el peso de la responsabilidad. Aquello no era solo para resolver su hambre inmediata, podía cambiar la vida de Lucero. Salieron con la recomendación de registrar el hallazgo y con un plan de prudencia. Decidieron que, antes de hacer cualquier cosa visible en el pueblo, llevarían parte de aquello a un banco en la ciudad, una entidad lejos de chismes y miradas. Lo harían con papeles en regla y con la asesoría de don Fulgencio. No era una maniobra secreta para esconder dinero, sino un gesto de sensatez, proteger para usar con intención. «No vamos a derrochar», dijo Consuelo en voz baja mientras apretaba la chaqueta alrededor del colchón. «Primero la casa, después la escuela de Lucero, después un negocio que nos sostenga». Lo que siguió fue una sucesión de decisiones pequeñas, cada una pensada para edificar algo que durara. Compraron un pequeño terreno en las afueras del pueblo, un trozo de tierra que miraba al sur y que, al principio, parecía apenas digno de una casa, de una sola habitación. No compraron flores ni muebles ostentosos. Pusieron cimientos y levantaron paredes de bloque. El techo fue de teja y no de lámina, y la primera noche en la nueva casa, Lucero pudo dormir sin que el ruido de la lluvia les trajera la amenaza del frío. Cada ladrillo tenía el olor de la tierra que habían dejado atrás y la sensación de que podían levantarse sin pedir permiso a nadie. Consuelo, con las manos llenas de polvo y orgullo, trabajó en la obra junto a albañiles que le enseñaron a mezclar y a pisar la mezcla con los pies. No era su oficio, pero aprendió. Abrir un negocio fue un proceso pausado. Las mujeres del vecindario les ayudaron con recetas y consejos. Un puesto de comida en la esquina, con tamales hechos de masa suave, atole en los días fríos, tortillas recién hechas y un guiso que recordaba a la cocina de su madre. Lucero fue quien, con manos ágiles, sirvió la primera tanda de comensales. La gente vino por curiosidad al principio, luego por la calidad, después por el trato sencillo y la dignidad que se notaba en cómo la abuela saludaba a cada uno. No hubo anuncios rimbombantes, hubo constancia. Las ganancias se destinaron a cosas concretas: terminar la casa, comprar libros, inscribir a Lucero en la escuela de la ciudad, donde la enseñanza era mejor. Cada avance era pequeño, pero acumulativo. Fueron goteos que se volvieron manantial. Durante ese tiempo, Consuelo buscó no hacer ruido con su pasado laboral. No quiso escupir sobre lo vivido ni convertir su salida en espectáculo. Un día, con la espalda erguida por primera vez en años, fue a hablar con Doña Perfecta. No fue una escena de venganza. Fue una despedida que tenía algo de ceremonia.
Consuelo dejó las llaves sobre la mesa principal de la cocina, limpias y alineadas. Doña Perfecta la miró con sorpresa. No esperaba que la mujer que había servido tanto tuviera la dignidad de marcharse sin pedir disculpas ni lanzar reproches. «Me voy», dijo Consuelo con voz firme. «Gracias por todo lo que hubo. Ahora necesito mi propia casa». La respuesta de Doña Perfecta no fue un insulto ni una lágrima teatral. Fue un silencio que decía lo que no quisieron las palabras. La pérdida de una pieza esencial para mantener la casa funcionando. Con el tiempo, la hacienda fue cambiando. La razón de ser que la sustentaba empezó a desgastarse. Deudas que no se vieron venir, empleados que se fueron, cosechas que no rindieron lo esperado. No fue un castigo público. Fue la naturaleza de una economía que depende de manos ajenas y de decisiones que sólo algunos entienden. Doña Perfecta, que durante años había sido figura de autoridad, vio cómo su estatus se erosionaba. No hubo fiesta para su caída, hubo facturas y recepciones menos formales, menos invitados. El pueblo comenzó a hablar, por supuesto. Los rumores son como el viento, entran por rendijas y se instalan en las conversaciones. Algunos dijeron que la fortuna había sido un golpe del destino, otros que la habían usado mal, otros que todo era parte de un castigo divino. Consuelo no siguió ninguna de esas corrientes, siguió levantando ollas y respondiendo con trabajo. En una mañana de mercado, cuando el sol pintaba las mesas con sombras alargadas, se cruzaron. No fue un reencuentro dramático, fue un instante detenible. Doña Perfecta, con los pasos inseguros de quien guarda su orgullo en el bolsillo, se detuvo frente al puesto de la abuela. Había en su mirada algo que no era solo curiosidad. Había reconocimiento de lo que la vida ya había enseñado. Consuelo la vio, y sin detener la mano que extendía un tamal, le ofreció uno. No dijo nada para humillar ni para recordar viejas ofensas. Solo lo extendió con la misma naturalidad con la que ofrecía al resto de la gente. Doña Perfecta miró el tamal y luego a Consuelo, y en esa pausa quizá hubo más que palabras. A veces la generosidad no es venganza, es la manera más contundente de cerrar un ciclo. Al recibirlo, Doña Perfecta no supo decir algo más que gracias, y su voz sonó diferente, más pequeña, más humana. La vida de Consuelo no se transformó de la noche a la mañana en un cuento de hadas. La seguridad que buscaba no llegó como una alfombra extendida, sino como un camino pavimentado por decisiones sensatas, por la asesoría de alguien que comprendía de papeles y registros, por la persistencia de una niña que no renunció a aprender. Hubo días de preocupación, hubo cuentas que ajustar, hubo la inevitable tentación de gastar en vanidades. Pero cada vez que la duda aparecía, Consuelo prendía una veladora y decía una pequeña oración. Virgencita, gracias, ayúdame a usar bien esto. Y no pedía milagros espectaculares, sino simple sabiduría para cuidar lo que se había puesto en sus manos. Lucero, por su parte, creció con una mirada nueva. La escuela le abrió horizontes que la cocina no podía contener. Aprendió a leer con la seriedad de quien sabe que los libros son puertas. En los recreos contaba a sus compañeras cómo su abuela había arreglado un tejado y con una sonrisa cómo había aprendido a hacer cuentas. La niña fue avanzando paso a paso. Clases de tarde, tareas en la mesa de la cocina, sueños que ya no se medían solo por la siguiente comida. La comunidad empezó a ver otra cosa. No solo una mujer que había tenido suerte, sino una pareja que trabajaba la posibilidad con manos honestas. El tiempo fue cerrando capítulos. Un día, en la pequeña placa que pusieron junto a la puerta de su casa,
se leía un nombre y una fecha. No era para vanagloriarse, era para recordar. Consuelo, que había pasado gran parte de su vida agachada, ahora caminaba con el cuerpo recto. No era orgullo vacío, era la dignidad recuperada, la de quien ya no espera a que alguien le diga que merece. En las fiestas de pueblo, su puesto de comida era una parada obligada. La gente iba por el guiso y se quedaba por la manera de servir de la mujer que ofrecía su mesa como quien invita a la sencillez. La graduación de Lucero fue una tarde clara. La niña, ya con libros pesados bajo el brazo, subió al escenario con un traje que no era lujoso, pero que le quedaba con una elegancia humilde. Cuando su nombre fue llamado, Consuelo sintió que se le aflojaba algo en el pecho. Allí, en la primera fila, prendió una veladora en la pequeña capillita de la sala de profesiones. No era una multitud, pero los ojos de las mujeres del pueblo la miraban con reconocimiento. Consuelo dijo una oración, breve, íntima, con la voz quebrada por la emoción. Virgencita, gracias por esta niña. Da que no le falte la fuerza ni la templanza. No prometió milagros. Agradeció lo que había sido construido con trabajo y paciencia. La historia del colchón siguió siendo, para ellas, una metáfora recurrente. A veces, Lucero la decía en voz alta: «Abuela, ¿te parece increíble que todo esto viniera en un colchón?» Y las dos reían, con un poco de incredulidad y mucha gratitud. Para la comunidad, la anécdota se transformó en relato de prudencia. No era la idea de ganar sin esfuerzo. Era la lección de proteger lo que la vida, por cualquier causa, nos pone delante. Para Consuelo, el colchón dejó de ser el lugar del hallazgo y se convirtió en símbolo. Lo que parece desperdicio puede contener la semilla de un porvenir si se sabe cuidar, si no se corre detrás de la tentación de la inmediatez. A lo largo de todo el proceso, Consuelo mantuvo una actitud que tal vez fue la más difícil de aprender: la generosidad sin ostentación. Nunca humilló a Doña Perfecta ni buscó venganza. A veces la generosidad es silenciosa. Alguien en el pueblo, que la conocía desde joven, comentó una vez: «No es que a Consuelo le saliera suerte, es que cuando la suerte le tocó, supo qué hacer con ella». Era una frase que exprimía la esencia de sus días: combinar fe sencilla con prudencia práctica y trabajo constante. En la noche en que Lucero recibió su diploma, la casa se llenó de vecinos con flores hechas en papel, con tamales y con cantos que no pertenecían a ninguna iglesia en particular, sino a la alegría común de quienes han visto crecer a alguien. Consuelo, con las manos algo temblorosas, encendió otra veladora. No era una invocación para recibir riquezas, era un gesto de agradecimiento. La luz pequeña iluminó su rostro y por un instante todo el pasado cobró sentido. Las manos callosas, las noches en vela, el sustento ganado a pulso. Dio gracias por la prudencia que la había guiado y por la gente que, en silencio, la había acompañado. Al despedirse del público que asistió a la ceremonia, Consuelo tomó la mano de Lucero y dijo algo que quedó flotando en el aire: «Cuida la humildad tanto como cuides el trabajo». Esa frase no buscaba sermonear, buscaba transmitir la herencia más importante, la dignidad que se sostiene cuando se mezcla la sencillez con la responsabilidad. No prometía destinos fáciles, prometía que la vida se puede recomponer si se actúa con honradez y sentido común. Con el tiempo, el nombre de la rica quedó en el imaginario del pueblo como un capítulo más. La persona detrás del título, sin embargo, no fue reducida a una caricatura. Doña Perfecta vivió sus días en la frontera
entre la soledad de quien ha perdido arreglos y la reflexión de quien ve pasar lo que antes controlaba. Hubo quien sintió lástima por ella. Hubo quien recordó que en algún momento también dio una naranja en Navidad. La justicia poética no fue un tribunal, sino la manera en que la vida reorganiza sus fichas, sin rencor, sin grandes castigos públicos, solo con el resultado de decisiones tomadas y sus consecuencias. Consuelo, al verla, decidió no alzar la voz. Ofrecer un tamal fue suficiente para afirmar que la humanidad puede ser más fuerte que la memoria del agravio. La historia terminó. Si alguna vez se puede decir que una vida termina, con la sensación de que algo se había redondeado. Lucero, con una carrera iniciada y la mirada en el horizonte, hablaba de estudiar para ser maestra. Quería llevar a otras niñas las palabras que ella ahora podía pronunciar con confianza. Consuelo, sentada en la puerta de su casa, miraba el camino que habían trazado con la paciencia de quien sabe que los milagros visibles no suelen llegar sin trabajo detrás. De noche, cuando las estrellas salpicaban el cielo, ella encendía una vela diminuta y murmuraba: «Gracias, Virgencita. Gracias, Diosito, por la prudencia que nos diste». No pedía riquezas ni favores, pedía mantenerse en la senda de la responsabilidad. Si algo quedó claro entre las paredes de barro y luego de bloque, entre la tela rasgada y la teja nueva, fue esto: lo que parece basura puede ser semilla, pero la semilla solo florece si se la riega con prudencia, trabajo y honradez. La providencia, cuando llega, no reemplaza la necesidad de pensar y de actuar. Consuelo lo supo en su piel y en sus manos, y al final, cuando Lucero subió al escenario y dijo unas palabras dedicadas a su abuela, la gente escuchó no el cuento de la suerte, sino la crónica de una dignidad recobrada. Si esta historia te ha dado esperanza, compártela con alguien que necesite leer que la vida puede cambiar sin renunciar a la honradez. Suscríbete para escuchar más relatos que celebran la fe sencilla, la prudencia y el trabajo. Y recuerda, a veces lo que la vida tira por descuido puede convertirse en el comienzo de un futuro digno.